La película tiene su desarrollo en el año 1983, cuando en Argentina se puso fin a la dictadura militar autodenominada como Proceso de Reorganización Nacional. Con ello, el presidente que asumía el cargo, llamado Raúl Alfonsín, anunció que los responsables de crímenes durante la recién extinta dictadura serían llevados ante la justicia. En ese contexto conocemos a Julio César Estracera, un abogado que ejercía el cargo de fiscal en la República y quien sería recomendada la peligrosa misión de llevar ante la justicia a los jerarcas de la dictadura, quienes aún tenían ciertas influencias en el país. Y una de ellas era que todo el componente militar y policial tenía nexos de amistad con los exdictadores, incluyendo a los jueces de la jurisdicción militar. Por esta razón, Julio le dice a un funcionario del gobierno que le fue a visitar que él no está dispuesto a hacer el papel de boludo. No estoy dispuesto a ser el boludo al que le piden que ponga la cara en algo en lo que nadie del gobierno cree. Pues el discurso del gobierno de que quieren encarcelar a los dictadores y demás responsables no es congruente con el hecho de que los jueces militares que son cómplices de la dictadura permanezcan todavía en sus cargos. Ante esto, el funcionario le dice que no se preocupe, pues el juicio que el presidente quiere que él lleve contra los responsables no es el que se realizará ante los tribunales militares, sino uno que se realizará por la vía civil. Y aunque esto no es lo que se acostumbraba, ya que los militares solían ser castigados por tribunales militares, el gobierno entrante, a sabiendas que los militares no serían capaces de encarcelarse a sí mismos, decide hacer el juicio por lo civil. Siendo así, Julio acepta ser el fiscal que se encargue de acusar a los responsables de la dictadura. Sin embargo, está recagado, y esto se lo confiesa a su esposa al llegar a casa, pues teme que el actual gobierno se esté aliando con la anterior dictadura para comenzar a cazar cabezas. Además, teme que la gente de la dictadura que aún tiene poder armado quieren atentar contra él o contra algún miembro de su familia. Ante esto, su esposa le da ánimos y le dice que no se preocupe, que le ponga ganas al juicio y que ya después verán si se tienen que mudar o qué carajo, pero que por lo pronto cumpla con su deber. Meses después, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en defensa de los dictadores que están siendo juzgados, envían un documento a la Cámara Federal de Apelaciones, que es un tribunal civil que está encargado de la causa, manifestando la inocencia de todos los militares involucrados en los hechos por los que se les juzga, así como también expresan que todo lo malo que pudo haber ocurrido se debió a desobediencia de los subordinados o insurgencia de las víctimas, así que los generales y dictadores no tuvieron nada que ver. Al leer esto, los jueces no pueden creer el cinismo de los militares, pues sus delitos fueron muy notorios y ellos mismos fueron testigos de su comisión. Sin embargo, como jueces no pueden emitir una decisión que no esté fundamentada con pruebas, así que no les queda más opción que aceptar el documento como válido y esperar a que la fiscalía logre probar todos los delitos cometidos con los militares, lo cual a decidir de los mismos jueces no será fácil, pues es muy probable que los militares obstruyan su búsqueda, y si eso llegase a ocurrir, los jueces no tendrían más opción de declarar la inocencia de los militares. Más tarde, Julio llega a su casa y recibe una llamada. Hola. Sí, ¿quién habla? Al contestar, se da cuenta que es un enviado por la dictadura para amenazarlo. ¿Sos el padre de Javier y de Verónica? ¿Quién sos? La reputísima madre que te parió, hijo de puta. Pues le dicen que si no abandona el juicio, matarán a su hijo y secuestrarán a su hija. ¿Por qué no venís y me lo decís en la cara, cagón? Ten cuidado, loco de mierda, para que no te metas donde no te conviene. Así no tenés que arrepentirte de nada. De acuerdo, lo voy a tener en cuenta, gracias. Y claro, con todo esto, el pobre Julio anda traumado, así que cuando llega la hora de llevar a su hijo a la escuela, decide no irse en el carro por si acaso explota, y lo acompaña hasta la puerta de su escuela. Al llegar a su trabajo, en la entrada lo están esperando dos personas, quienes se presentan a Julio como miembros de su seguridad, pues tras las amenazas recibidas, el gobierno decidió otorgarle escoltas.
Por su parte, en la oficina, lo están esperando el funcionario del gobierno por ofrecerle algunos abogados para que lo ayuden con la preparación del juicio. Sin embargo, Julio le dice que no quiere abogados del gobierno, pues él tiene muy buenos abogados que son sus amigos y lo pueden ayudar. Más tarde, Julio se reúne con un amigo dramaturgo llamado Carlos, y ahí nos enteramos que ninguno de los amigos abogados de Julio quiso formar equipo con él, pues consideran muy peligroso intentar meter presos a los militares de la dictadura. Su amigo Carlos sí lo va a apoyar, pero él no es abogado, así que en las audiencias no va a poder estar presente. Por esta razón, Julio no tuvo más opción que aceptar uno de los abogados que le ofreció el gobierno. De manera que el día de primera audiencia conoció a Luis Moreno Campos, el abogado que le enviaron para que lo ayudara. Al verlo, no le tiene mucha fe, pues lo nota joven y sin experiencia. Pero bueno, es mejor que esté acompañado, pues la defensa de los procesados es numerosa, y es que la cantidad de militares juzgados también es alta. Entre ellos se presentan los exdictadores Videla, Viola, Galtieri, Viñone, y entre otros jerarcas militares más que tuvieron responsabilidad en la dictadura, quienes manifiestan no reconocer el tribunal ante el que los está sometiendo y pide ser juzgados en la jurisdicción militar. Sin embargo, el juez civil le dice que ellos son competentes para conocer del caso, así que por más objeciones que haga al respecto, el proceso tendrá su desarrollo normal. Más tarde, Carlos, Julio y Luis comienzan a pensar en una forma de afrontar el juicio, pues al recabar pruebas se le hará complicado, porque los militares y policías están aliados con la dictadura. En eso, a Luis se le ocurre buscar abogados jóvenes como él, quienes no le tengan miedo a la muerte, hacerlos parte de su equipo y ponerlos a investigar como si fueran detectives. Con esto en mente, comienzan a entrevistar posibles candidatos y los contratan a todos. Una vez reunidos, Julio dice que tiene 4 meses y 2 semanas para recabar las pruebas que incriminen a los 9 militares que serán juzgados. Así es como inician con las investigaciones, y cada miembro del equipo de Julio realiza sus averiguaciones. Tras ello, se reúnen para discutir lo que cada quien consiguió, y concluyen que no les basta con tener pruebas de los delitos cometidos en una sola región, así que deciden viajar para recabar pruebas en otros estados. Por este motivo, se dividen y van a distintas provincias de Argentina. Cada grupo tiene sus dificultades para encontrar información de valor, pues como saben, los militares están con los dictadores. Sin embargo, se las arregla para conseguir algunas pruebas. Meses después, ha llegado el momento de presentar las pruebas en el tribunal. Y bueno, los pibes se fajaron, pues lograron recopilar 2 carretillas con puros documentos probatorios. Al llegar al juzgado, son fotografiados y entrevistados por la prensa, pero de igual forma logran entregar las pruebas a tiempo. Tiempo después, ha llegado el momento de que se celebre la primera audiencia pública. Allí hacen pasar el primer testigo, pero Luis está más pendiente de que entre el público no haya alguien que lo quiera matar, por lo que está diciendo el testigo. Y es que la verdad hay ciertas personas en el público que lucen sospechosas. Pero bueno, afortunadamente lo que vi a Luis era alucinaciones, así que el juicio sigue su curso. Luego de pasar el primer testigo, llegó el momento de hacer una evolución forense sobre el cuerpo de una de las víctimas, y más tarde correspondió al interrogatorio a uno de los imputados. De esta manera culminó el primer día de audiencias. A la salida, Luis y Julio conversan sobre las estrategias que utilizarán al día siguiente, en donde coinciden en hacer pasar a las víctimas para que testifiquen. Así que al día siguiente, comienzan a testificar las distintas víctimas de secuestro, desapariciones forzadas, torturas y otros delitos más gravosos, cuyas historias no tardaron en dar vuelta al mundo. Ante esto, los militares comenzaron a colocar carros bombas para evitar la continuidad del juicio. Sin embargo, el mismo no se detuvo, así que los testimonios culminaron de manera exitosa, creando en toda la sociedad argentina que sintonizó el juicio una conciencia colectiva de repudios sobre las atrocidades cometidas a las víctimas por parte de la dictadura. Ese mismo día, en la noche, la Armada Argentina dejó una carta en la casa de Julio, la cual fue abierta por su esposa.
quien logró leer que a su esposo lo fusilarán en 48 horas. Sin embargo, a Julio ya no le da miedo ese tipo de amenazas, o bueno, eso aparenta. Lo que le preocupa es que alguien haya podido dejar una carta en su casa sin que nadie se haya dado cuenta, así que le pidió a su familia que se fueran a otra casa por unos días. Más tarde, Julio se reúne con el funcionario del gobierno, quien lo felicita por lo bien que va llevando el juicio, y le tiene un mensaje del mismísimo presidente, pues temiendo que los militares se vayan a alzar en armas, quieren que Julio sea cuidadoso al momento de solicitar las penas. Básicamente los militares amenazaron al gobierno para que le diga al fiscal que no se ponga loco pidiendo que les metan muchos años de cárcel, o de lo contrario, serían capaces de realizar otro golpe de estado. Y sí, otra amenaza más. Esto claramente a Julio no le gustó nada. Por eso cuando vuelve a las audiencias, paga su frustración haciéndole gestos obscenos a la defensa de los dictadores. Más tarde, Julio se encuentra ensayando el discurso final del juicio con su amigo el dramaturgo, quien le sugiere que le meta más pasión y sentimiento a las palabras, pues lleva el discurso muy formal y entre otras cosas, el juicio está siendo seguido por todo el país, de manera que tiene que conmover no solo a los jueces, sino también a los millones de víctimas afectadas por la dictadura, para que así la sentencia resulte inequívoca. Habiendo llegado el último día del juicio, Julio inicia con la lectura del discurso. En él, hace un recuento de todos los crímenes cometidos por la dictadura y a su vez, expresa con sentimiento la necesidad de sentar un precedente para que situaciones como esas no vuelvan a ocurrir jamás en Argentina, cerrando con una frase que fue muy utilizada por las víctimas en el país, haciendo ilusión al pedimiento de castigar a los responsables y así evitar futuras dictaduras. Señores jueces, nunca más. Tras esta frase, toda la audiencia se sintió identificada y los aplausos no tardaron en llegar. Y como esta película está basada en hechos reales, se nos muestran los aplausos de los actores, pero también los que se produjeron en la audiencia real. Luego de que el abogado Julio Estracera pronunciara la frase "nunca más". Con esto, los jueces solicitaban orden en la sala, pero la multitud estaba enardecida, así que sacaron a los acusados. Y claro, a los soberbios militares no les gustó nada, pero bueno, se la tuvieron que calar. Luego de esta audiencia, nos adelantamos a un día antes de la sentencia. Todos en la oficina estaban nerviosos, incluyendo al hijo de Julio, quien se puso a espiar a los jueces y le fue con el cuento de lo que vio. Sin embargo, no pudo averiguar lo suficiente porque uno de los jueces lo pilló, así que tuvo que irse. Pero ni así pudo escapar del juez, quien más adelante le brindó una chupeta y le dijo que deje lo espía. En la noche, Julio no pudo dormir por estar pensando en la sentencia del día siguiente, y en eso recibe una llamada del tribunal acerca del contenido de la sentencia. Tras esto, Julio se muestra molesto. Ahí es cuando lo ve su hijo y le pregunta qué le pasa. A esto, Julio le dice que se enteró de la sentencia y no le gustó, pues resulta que absolvieron a 3 generales incluyendo al dictador Galtieri. Y claro, él esperaba que todos fueran presos. El hijo no se lo puede creer, pero le sigue preguntando a su padre por el resto de los acusados. Aquí Julio le dice que otro general le dieron solo 4 años de cárcel, a otro 8 años. Sin embargo, el pibe quiere saber qué pasó con los otros 3 dictadores, así que le pregunta por Viola. Su padre le dice que a Viola sí le dieron 17 años, y bueno, con lo viejo que está, viene siendo una cadena perpetua. Por su parte, a Macera, que fue otro de los dictadores, le dieron cadena perpetua, y a Videla, que se puede decir que fue el más sanguinario y poderoso de los dictadores, también le dieron cadena perpetua, y claro, su hijo no lo puede creer. Para el pibe es una buena sentencia, pero Julio los quería presos a todos, así que considera apelar, y no se espera al día siguiente, sino que lo comienza a hacer de una vez. Su mujer le dice que vaya a duerma,
pero él le dice que duerma sola. Y así, con Julio redactando la apelación, llegamos al final de la obra, la cual recreó un evento histórico importantísimo, pues presentó la primera vez en la historia universal que un tribunal civil condenó a una dictadura militar. Julio y su equipo continuaron trabajando para encarcelar al resto de responsables, y en algunos casos los consiguieron. El punto es que se celebran muchos juicios más después de este, y como los crímenes de lesa humanidad no prescriben, aún hay casos en los que se juzgan a responsables de criminales en la dictadura. El final feliz aquí es que gracias a este precedente, la Argentina vive en democracia desde 1983, pero la película se llama 1985, porque fue la fecha en que culminó el juicio.